un día aquí más, en un café entre amigos y bueno, hoy estoy disfrutando con las entrevistas. Así que hoy tenemos a Sergio de la Mora. Mari de la Mora. De México. Sí. Así que bienvenidos y muchas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante esta. Así que queremos que nos contéis un poco vuestra historia y bueno, empezando primero, ¿cómo conocisteis cada uno al Señor? Y bueno, un poquito ir avanzando poco a poco en vuestras vidas. No sé, ¿quién quieres empezar? Oh, claro que sí, claro que sí. Para mí fue un proceso difícil en donde Dios me llevó para conocerle. Yo sé que aprendemos de toda circunstancia y yo pasé una circunstancia muy difícil donde me presentaron a Dios, pero no me entregué a Él. Pasaron años donde Dios tuvo que seguir hablándome para que yo de veras lo buscara y tuviera esa relación con Él. Lo conocí cuando yo tuve 37 años. Yo nunca leí una Biblia, yo sabía que había un Dios, un creador del cielo y la tierra, pero hasta ahí. Hasta que pude profundizarme más en la Biblia, donde tuve esa relación íntima con Él y gracias a Dios que puedo decir que hoy estamos muy, muy cercas uno al otro. ¿En qué sitio, en qué lugar estabas viviendo? Yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo nací en México y a los 8 años nos mudamos a California, en Estados Unidos, y ahí viví parte de mi vida, casi toda mi vida, hasta que Dios nos habló y ahorita estamos viviendo en Ensenada, Baja California, México. Muy bien, pues Mari, cuenta. Amo volver a recordar cómo fue mi encuentro con el Señor. Yo puedo decir que cuando trabajaba en Chicago, estaba en una compañía, puedo regresar y mirar cómo Dios tuvo misericordia de mi vida porque vivía sin Dios, vivía sin conocerle, vivía una vida completamente alejada de la palabra y la voluntad de Dios. Y en ese tiempo recuerdo que una compañera me estaba hablando de Dios y yo me enojaba. Cada vez que ella me hablaba de Dios, yo me enojaba y quería como evadirla, como cortar la plática. Y en eso, por medio de un problema muy fuerte, tuve que moverme al estado de Texas, a Dallas, Texas, en esa área. Y allá fue donde ya no pude más. Hubo un tiempo que tenía pensamientos suicidas y recuerdo que me encontraba en una cocina contemplando una mejor manera de quitarme la vida, terminar con todo el dolor, con toda la angustia. Y en eso toca la puerta un hombre. Y ese hombre buscaba a otra persona que vivía en la casa y me venía a preguntar por ese hombre que se llamaba Jesús. Y luego me preguntaba, ¿se encuentra Jesús? Y yo le decía, no, aquí no vive ningún Jesús, sabiendo que ese hombre Jesús sí vivía allí. Entonces el hermano miró mi angustia, miró que estaba en una condición muy fuerte y metió su pie así por medio de la puerta para que no le pudiera cerrar. Y ya cuando él me dice, es que yo vengo a presentarles a Jesús. Cuando él me dijo eso, comencé a llorar. Y él entró, comenzaron a orar y de allí fue donde mi vida tomó un rumbo distinto y Dios ha sanado todo ese dolor, ha sanado todos esos deseos de suicidio, de angustia, de depresión, de soledad, que a pesar de que tenía el matrimonio y los hijos, estaba yo en un lugar donde me encontraba sola, hasta que él llegó y tocó a la puerta literalmente por medio de unos de sus mensajeros. Oraron por mí y de allá, esto fue en el 1996, en Dallas, Texas. O sea que, pero tú eres nacida en México, ¿o no? Nací en Guadalajara, Jalisco, México. A los 8 meses nos mudamos a Chicago. Viví toda mi vida en Chicago y ya más tarde nos mudamos a Texas. Y de ahí el Señor en el 2018 nos llama a Ensenada, México.
Bueno, vamos un poquito más para... ¿Cómo os conocéis? ¿Qué pasa? Una historia de amor, de las mejores que puede existir en toda la historia. Nos conocimos en Guadalajara en el 2012, nos conocimos en Guadalajara. La verdad, así entre nos, nadie más se escucha, no me caía. Lo vi muy galán, muy guapo y yo estaba rota, destruida de la relación previa. Yo creo que sería bueno también quizás que explicarais un poquito por qué estabas, un poquito lo que quieras, hasta donde quieras, pero qué había pasado antes para que tú estuvieras así, ¿no? Y luego él también un poquito para después entender... Correcto. Y es bueno regresar y platicar de esto porque cuando vives en tu matrimonio sin Dios, estés en la iglesia o estés fuera de la iglesia, dice la Escritura que sin Dios nada puedes hacer. Y a pesar de que cuando conozco al Señor nos entregamos apasionadamente a una lista de reglamentos prohibitivos y prescriptivos, todo lo que no debo de hacer, todo lo que debo de hacer. Pero aún en eso había una angustia, había una soledad, había algo que no había sanado integralmente. Por esto nos apasionamos por el matrimonio, por la sanidad integral, porque queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esta relación en la que vivíamos era una relación muy abusiva de mi parte, porque estábamos en la iglesia, predicábamos su palabra, pero en la casa era un terror, era algo totalmente diferente, opuesto a lo que vivíamos dentro de la iglesia. Y a mí se me hace increíble cómo nosotros, a pesar de mi vida, a pesar de que estaba dentro de la iglesia, terminé sola en un callejón sin salidas con un matrimonio roto. Apuesto a que mi esposo contara ahora su historia. El enemigo viene por todos los matrimonios, dentro o fuera de la iglesia, no hay límites allí. Entonces nosotros el conocer su palabra, y bueno, sí, esta parte de que era un matrimonio de dos vidas, de apariencia, de imagen, cuando llegábamos a la iglesia, sabiendo que la relación estaba rota dentro de la casa. Llega el momento que el padre de mis hijos me pide el divorcio porque ya tenía una relación con una jovencita pequeña. Cuando vives eso tan traumático, en ese momento te crees la peor persona del mundo sin conocer lo que vales en los ojos de Dios, el valor que tienes en los ojos de Dios. Así es, sí, no sé si mi esposo. Nos conocimos, para mí fue algo increíble porque yo ya estaba separado por casi 6 años de mi matrimonio anterior y fue en ese periodo de los 5 años cuando cuando me presentaron a Dios. Quizás cuando me lo presentaron sí pude estudiar un poco la Biblia, pero no lo pude conocer a fondo. Y en ese lapso de 5 años yo le pedí a Dios que si traía una mujer a mi vida, que trajera una movida a mi vida y una mujer que me arrimara más a Dios, que no me alejara de Dios. Yo ya tenía esa hambre de conocerle más y fue cuando conocí a mi esposa. Cuando conocí a mi esposa fue algo tan hermoso que los dos sentimos que Dios nos tenía algo preparado para los dos. A los 10 días que la conocí le pedí matrimonio y al mes que nos conocimos, al mes después de los 10 días que le pedí matrimonio nos casamos. O sea, que bueno, fue flechado. Sí. Él estaba hablando en serio. Así que esto fue unas segundas oportunidades, pero bien aprovechadas. Sí. Correcto. Cuando conozco a mi esposo, le había platicado, nos contamos algo tan hermoso porque pudimos abrir nuestros corazones y compartir todos los retos, desafíos que habíamos vivido, dónde nos encontrábamos en ese momento, porque a veces pensamos que nosotros debemos de hacer el trabajo antes de llegar a Dios, y recuerdo claramente que yo le decía, estoy rota en 1000 pedazos, y él me decía, quiero caminar esta sanidad contigo, y yo, sí, Señor. No, fue algo maravilloso porque pudimos
hacer un pacto al conocernos, hacer un pacto de que Dios ya lo habíamos probado a nuestra manera y todo se deshizo, se destruyó completamente. Y lo otro es de que esta ocasión necesitábamos que Dios fuera el todo para nuestro matrimonio. Y algo que a veces no se entiende correctamente de un segundo matrimonio, ¿verdad? Porque Dios no necesita plan B. Nos preguntan, entonces lo que tú nos quieres decir es de que Dios en su soberanía tenía a Sergio preparado. Le digo, no, es de que en la palabra de Dios miramos de que Dios no necesita un plan B. Él no es un Dios de plan B, Él es un Dios de plan A. Él no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros nos equivocamos, tomamos las decisiones equivocadas en contra de la voluntad de Dios, pero Dios en todo su amor, misericordia y gracia redime y restaura, un Dios de oportunidades, pero ahora no para que seamos felices, no para demostrarle al mundo que sí podemos, es para glorificarle a Él, para exaltarle a Él por medio de la relación que Él mismo ha restaurado. Amén. Qué bueno. Muy bien, pues explicarnos un poquito cómo va... Bueno, me gustaría también que comentarais un poquito de vuestras familias, porque sois una gran familia. Contarnos un poquito de vuestras familias. Los mexicanos tenemos la fama de que en un carrito pequeño caben 20, ¿verdad? Ahí salen, sigue saliendo. Bueno, y más cuando nos unimos. Llegamos al matrimonio, yo llegué con 3 hijos biológicos, mi esposo con 4 hijos biológicos, adoptamos 2 hijos, en total tenemos 9 hijos, 8 nietos. Y algo hermoso que hemos mirado, cómo la sanidad ha llegado a nuestra vida, que ha trascendido a las próximas generaciones. Miramos las relaciones de nuestros hijos que verdaderamente se han unificado, en sanidad, no falsamente, no por obligación. Miramos un amor genuino entre todos nuestros hijos. Qué bueno, eso es algo precioso, ¿no? Que viniendo de diferentes, ¿no? Y las problemáticas que cada uno, que haya esa buena relación, eso de verdad es un éxito, ¿no? Sí. Y me gustaría que también preguntarte, ¿y estos 2 hijos adoptados, cómo fue esto? Nos encontramos en la ciudad de Houston en un tiempo de nuestra vida donde fuimos a visitar unos familiares. Nos encontramos a mi hijo, el más pequeño, que se llama Johan, hermoso mi bebé porque tenía 3 años. Nos conoce y en cuanto me conoce me pregunta que si quiero ser su mamá. Y eso a mí me conmovió bastante porque no sabía cuál era la situación. Platicamos con nuestros familiares y ya nos contaron su historia de que el gobierno los había puesto temporalmente en la casa de mis familiares, y en el momento que el gobierno los llevara a la casa, el siguiente paso los iban a separar, porque no era fácil que una familia adoptara 2 hijos. Porque eran 2 hermanos. Porque eran 2 hermanos, correcto. 2 hermanos. Entonces fue cuando tomamos la decisión de adoptarlos y crearlos, y a pesar de que nos casamos ya de una edad, terminamos criando a nuestros 4 varones pequeños. El varón más pequeño, mi esposo, el mío, y los 2 niños adoptados. No me daba abasto cocinando para tanto hombre en la casa. Pero ha sido de bendición que pudimos disfrutar esa temporada de nuestra vida, que ha sido de gran gozo recordarlo y conectar con ellos. ¿Y ahora ya son mayores todos o con qué edades tienen? Sí, el más chico, que es Johan, nuestro hijo Johan, él tiene 24 años. Bueno, así ya todos han volado. Bien. Y ¿Están todos ya independientes? Sí, todos independientes, sí. Bueno. Nido vacío. Vamos, esto sí que es un nido vacío. Esto sí que tiene que ser un nido vacío, vamos. Sí. Así es, los días festivos son muy hermosos, recibirlos todos en casa es algo maravilloso, que estamos ahora esperando ese tiempo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, y ahora pues quisiera que nos contaréis un poquito, pues el ministerio, lo que estáis
haciendo, bueno, cuando, después ya que os casasteis y sí, ¿de seguida empezasteis a trabajar en ministerio o algo o no? No. ¿Fue al cabo de un tiempo? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo surgió el ministerio que estáis haciendo? Sí, bueno, si me permites, mi amor. Nos casamos y comenzamos a asistir a la iglesia donde mi esposa ya estaba yendo cuando nos casamos. Fuimos voluntarios por muchos años en muchas áreas de nuestra iglesia. También comenzamos a ir a todos tipos de clases que la iglesia nos ofrecía, de sanidad, y fue un tiempo muy hermoso donde Dios ya nos estaba preparando para el siguiente paso. En el 2000, en esa iglesia donde estábamos, había un evento de pastores y líderes donde se reunían cada año 4,500 pastores de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. ¿Y eso era en Texas? Sí, en Dallas, Texas. Dallas. Y de ahí de ahí, gracias a Dios, nos conectó con muchos pastores de muchas partes. Pero de ahí, de ese evento, un día que yo tenía mi oración con Dios y mi plática con Dios, yo le pregunté a Dios, ¿qué pasa con tantas iglesias, tantos pastores que no pueden venir a tomar esta semana de retiro donde se llevan tantos recursos para atrás para sus iglesias? ¿Qué pasa con los que no pueden venir? Y recuerdo, yo le conté a mi esposa el siguiente día, yo recuerdo que Dios me habló claramente y me dijo, para eso te tengo a ti. En realidad, nunca supe lo que quería decirme luego. Se tomó 6 meses para que Dios nos confirmara por parte de otros amigos pastores que nos comenzaron a dar confirmación para nuestro viaje, para lo que tenía Dios para nosotros en Ensenada. Ese mandato no fue muy fácil para mí, a mí me costó ese de despegarme de mis hijos, de la ciudad donde ya estábamos establecidos, nos habíamos establecido como matrimonio, como familia nos habíamos unificado y parecía que todo estaba perfecto. Y recuerdo claramente en la construcción de la casa que le oraba a Dios y le decía que esa casa que íbamos a construir no se convirtiera en un ídolo, que no me desenfocara de la mansión que Dios tenía para nosotros. Y cuando mi esposo me dice eso, que Dios le estaba hablando para que nos mudáramos a México y no teníamos claro a qué parte de México nos íbamos a mudar, estuve luchando con esto por 2 meses, un poco triste y angustiada, hasta que Dios en un tiempo de intimidad también me hizo una pregunta y me preguntó ¿de quién es todo? Y me desarmó y dije, Señor, todo es tuyo. Y en ese momento me regresa a esa oración que yo había hecho al inicio cuando compramos el terreno, la tierra, que le dije, Señor, que esta casa no se convierta en un ídolo, que no me robe la visión de esta mansión. Y en ese momento me recuerda, digo, sí, Señor, esa fue mi oración. Entonces ahora que nos estás llamando, ahora estoy luchando, y ya de allí felizmente tuvimos ese desapego y miramos cómo Dios ha usado ese traslado, esa casa para bendecir al ministerio. Y en ese tiempo, en el 2018, nos mudamos a Ensenada, comenzamos a prepararnos en un seminario que es nuestra cobertura Iglesias del Oeste. Empezamos a estudiar con el pastor Jim Culp y allí por medio de él empezamos a fundar este ministerio de sanidad integral, de liberación y de restauración. Por medio de talleres, por medio de eventos, por medio de recursos, hemos podido compartir con la iglesia cómo podemos servirles en estas áreas que a veces son descuidadas, así como yo misma lo había vivido al inicio de mi jornada en el camino cristiano. El tema principal y bueno, el más problemático que tenemos hoy en día es la familia, es el problema de la familia, de los divorcios, las separaciones, los hijos, o sea, todo esto es lo que está en todo el mundo.
Creo que no, ni es México, ni es España, ni es en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, es algo tan importante la restauración de familias, Amén. de matrimonios y de todo. Es que es súper importante, ¿no? Así que... Sí, y hablando de esto, en realidad el enfoque del ministerio al inicio fue trabajar con pastores y líderes, ya que una vez que lográramos compartir todas estas enseñanzas con pastores y líderes, de ahí va a trascender a las iglesias. Pero llega la pandemia. Llega la pandemia cuando íbamos por un camino hacia pastores y líderes y tuvimos que hacer pausa porque había tanta necesidad en el matrimonio. Creo que nunca habíamos visto como esta generación de los problemas matrimoniales de una manera palpable cuando surgió la pandemia, porque todo el mundo tenía que estar ahí, juntos. Y ahí salían los conflictos. Se redescubrieron y salieron todos los problemas. Entonces empezamos a enfocarnos en matrimonios. En ese proceso nos damos cuenta que donde Dios nos llevó es una de las ciudades con mayor cantidad de iglesias, pero también con la tasa más alta de divorcio en la República. Entonces digo, Señor, bueno, tú no te equivocas, eres fiel y has seguido siendo fiel. Porque Ensenada es una ciudad grande. Es una ciudad aproximadamente de 700,000 miembros. Población, perdón. Él ya está profetizando una iglesia en toda la ciudad. Grande. Sí. Sí. Para nosotros que somos de pueblos o ciudades, pero pequeñitas, pues es grande. Sí. Sí, es bastante grande la ciudad. Muy bien. Así que, bueno, y podéis explicar un poquito cómo funciona un poquito más, también lo de el ministerio. Correcto, sí, claro, con mucho gusto. El enfoque principal, como mencionaba, desde la pandemia ha sido la restauración de matrimonios, de las relaciones que a lo largo del tiempo, por la rutina, por X 100 motivos, ¿verdad? Empieza a faltar la misma, como le decía Dios en la carta así de los Corintios, dice, pero aquí en 1 Corintios 13, antes de hablar esas escrituras del amor, donde todos lo utilizamos en el tiempo del amor, de la amistad, de la madre, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, antes de eso nos está hablando de un problema del amor. Y en Apocalipsis volvemos a ver que dice, pero una cosa tengo contra ti, iglesia. Y cuando hablamos del matrimonio, creo que llegamos a ese estado porque lo que estamos creyendo como una verdad para la iglesia, no lo estamos creyendo para nuestro matrimonio. Tenemos la visión de la iglesia, de la relación entre Cristo y su iglesia, con una expectativa demasiado alta, pero nuestro matrimonio, la expectativa es muy mínima. Entonces, si llegáramos a ese lugar donde creemos lo mismo para nuestro matrimonio, la misma verdad que estamos creyendo de Cristo y su iglesia, nuestro matrimonio va a tener éxito, así como la iglesia de Cristo tiene éxito. Entonces, ahora nos hemos enfocado en esta parte de los matrimonios porque hemos mirado cómo el problema de las relaciones rotas ya no son solamente del mundo, ha invadido la iglesia. Y creemos de todo corazón que para poder salir a hablar del problema que está fuera de la iglesia, lo tenemos que resolver primero dentro de la iglesia. Así eso ha sido por medio de talleres, por medio de animar a los matrimonios que están viviendo en unión libre a que puedan alinear su matrimonio conforme a la palabra de Dios, que rompan ese lazo de pecado. Igualmente por medio de celebraciones de renovación de votos digno del pacto que se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo un pacto glorioso, un pacto sanador, un pacto que vivifica nuevamente la relación. Hacemos eventos de renovación de votos aproximadamente 2 veces por año, donde hemos
realizado este evento con aproximadamente 75 matrimonios a la vez. Entonces eso ha sido algo refrescante y tenemos el deseo y la pasión que esa tasa de divorcios baje. Y por medio de talleres de sanidad individual, de mujer firme, hombre firme, donde podemos, a veces hay problemas que no los podemos trabajar en el matrimonio porque hay a veces cosas que estamos cargando individualmente, desde una raíz de amargura, una raíz de rechazo, desde heridas del pasado, muchos puede ser adicciones, aún esclavos al pecado. Entonces hay cosas que debemos de trabajar individualmente para entonces restaurar la relación ya como matrimonio. Llevamos a cabo talleres presenciales y por primera vez un taller de manera virtual. Ha sido un gozo poder llevar a cabo este taller con nuestros hermanos, la iglesia aquí en España, y ha sido aprendizaje, les agradecemos a todos por su paciencia, pero creo que es un parteaguas para lo que Dios tiene en un tiempo donde la tecnología es la que puede ayudar. Hay que aprovecharla para estas cosas. Correcto. Así es. Bueno, qué bien. Pues bueno, no sé si queda algo más, ¿queréis decir algo más? Es importante que veáis que no se nos quede por ahí. Nosotros creemos que todos necesitamos sanidad. Todos necesitamos sanidad. La sanidad no es un destino donde llegas a un lugar y ya lo logré. La sanidad es algo que tenemos que buscarla por el resto de nuestra vida hasta que estemos frente a frente con nuestro Padre Celestial. Es algo que está contra nosotros todos los días. Vivimos en un mundo caído, un mundo perdido, donde nos está aventando muchas cosas a la familia, a nosotros individuales. Y por eso es tan importante buscar esa sanidad, esa liberación y vivir sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en sanidad, caminar en sanidad. Amén. Yo quisiera agregar de que ha sido un placer poder estar este tiempo con nuestra familia aquí en España. Son hermosos, nos han tratado, nos han consentido más allá de lo que jamás nos pudiéramos haber imaginado, y por eso estamos demasiado agradecidos. Muchísimas gracias. Bueno, pues y nosotros agradeceros el que hayáis dado este paso de venir, o sea, y que nos habéis bendecido antes de venir, ya por cuando nos veíamos por la camarita, y después aquí. Y bueno, para mí deciros que sobre todo el lunes fue un día, bueno, para mí fue muy bonito, porque como dice, aquí hay un refrán que dice que comiendo y bebiendo se conoce la gente. Así es. Y creo que para mí fue un día muy bonito porque la verdad fue muy bonito de conoceros personalmente, no poder trataros y hablar ahí con esa tranquilidad. Así que os puedo decir que todo el grupo que habéis venido sois preciosos y que gracias. os tenemos en el corazón. Y quién sabe si nos vemos por México. Así es, vámonos. Ahí tienen su casa todos. Y si no, detrás de la casa hay un gran campo, allí mi esposo construye. Le pedimos que siga construyendo. Todos bienvenidos. El gusto ha sido nuestro. Ha sido un tiempo maravilloso aprender de la cultura, de sus corazones. Son corazones bellos del cual nos hemos enamorado. Entonces, o si no vas, regresamos. Pues cuando queráis, ya sabéis. Gracias. Pues bueno, yo creo que ya más o menos hemos dicho bueno, podríamos estar hablando aquí en mi tiempo, pero lo vamos a dejar aquí. Así que el Señor os bendiga. Gracias. Y hasta pronto. Bendiciones. Gracias.